Muy bien, continuando con la clase anterior, hablamos de sustancias, mezclas, en general qué cosa es la química. El día de hoy vamos a hablar de una característica muy importante. Por ejemplo, si yo tengo H2O, tenemos que entender dos cosas. ¿Qué cosa es esto primero? ¿Sustancia o mezcla? Dijimos, mezcla es aquella que no posee fórmula y sustancia es aquella que sí tiene fórmula. Entonces, como el agua tiene fórmula, yo puedo decir que esta es una sustancia compuesta. Y eso ya lo sabemos de memoria. Muy bien. Sustancia compuesta, o también solamente le podemos decir compuesto. Muy bien, pero hay que entender dos cosas. Está formada específicamente por dos tipos de elementos. ¿Sí o no? Mira, el agua está formada por dos tipos de elementos químicos. O por dos elementos, le vamos a poner así. ¿Quiénes son? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Eso es una cosa que yo puedo hablar del agua. Otra cosa que yo puedo hablar de esta agua es lo siguiente, que está formada por tres átomos. ¿Cómo que tres átomos? Fácil. En el caso del hidrógeno, tú observas son dos. Hay dos hidrógenos y ¿cuántos oxígenos? No hay nada. Sí hay. Aquí no observas tú nada. Y como hemos dicho en matemática, el 1 de multiplicación se sobreentiende. Entonces tiene que haber un oxígeno. Por eso es que son tres átomos. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que entender. Yo puedo clasificar una sustancia compuesta de varias formas. Hay una clasificación, ¿sí? La clasificación de sustancias compuestas pueden ser de dos formas. Pueden ser cualitativamente y cuantitativamente. Cuando hablamos de estas cosas, ¿qué es cualitativo? ¿Qué cosa es cuantitativo? Nosotros hablamos quali. ¿Qué significa quali para ti? Cualidades, ¿sí o no? O sea, ¿qué características? O en este caso, ¿qué tipo de elementos vendrían a ser? En cambio, cuando hablamos de quanti, estamos hablando de la cantidad de átomos, ¿ok? Entonces recordemos, cualitativamente es el tipo de elementos. Mientras que en la cuantitativa hablamos de cantidad de átomos. Muy bien, cuando hablamos de cualitativamente vamos a hablar específicamente de lo siguiente, según su estructura. Vamos a poner las letras del alfabeto para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, si tengo un elemento A, un elemento B, no me interesan los números que estén abajo, solamente el tipo de elementos. O puede ser ABC, o puede ser ABCD, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente tengo dos tipos de elementos, esta molécula o este compuesto se va a llamar binario. Un compuesto binario. Si es que tiene tres tipos, mira, A, B, C, ese es un compuesto ternario. Si yo tengo los cuatro, cuaternario, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cantidad de átomos, es la suma de los índices que se encuentran, los subíndices que se encuentran ahí. Por ejemplo, si yo tendría específicamente tres átomos, si yo tendría 4, 5, 6 o varios, ¿no? Ya conocemos varios prefijos, o desde 2 también. ¿Sí? ¿Qué sería cuando tienes dos átomos? Tú vas a decir prefijo de 2, di. ¿Y cómo tienen dos átomos? Tú vas a decir que es diatómica. Cuando tiene tres átomos, ya, prefijo de 3, tú ya lo conoces, tri. Entonces dices triatómica. 4, ¿qué sería? Listo, ya no escribimos átomos de frente nada más. 4, ¿qué sería para ti? Muy bien. Tetraatómica. 5. Pentaatómica.
6, hexa, atómica. 7, yo podría decir hepta, 8, octa, 9, nona, 10, deca. Pero cuando ya son varios, yo puedo abreviar todo eso y decir ¿qué cosa? Poli. Recordemos, polisílaba, que tiene varias sílabas, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir poliatómica. Muy bien, entonces eso es lo que yo puedo separar la clasificación de las sustancias compuestas. Lo puedo separar mediante cualitativamente o cuantitativamente. Perfecto. Entonces, esa es nuestra clasificación. ¿Y para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, ya tengo lo siguiente, mira, el agua. ¿Sí? ¿Qué dice? Por dos tipos de elementos. Yo puedo entonces decir que el agua es un compuesto, en conclusión, el agua es un compuesto, cualitativamente puedo decir que es binario, porque tiene dos tipos de elementos. Tiene solamente hidrógeno y oxígeno. Y mira, le tienes acá A y B, binario, ¿sí o no? ¿Ok? Y también puedo decir que cuantitativamente, por el número de átomos, ¿cuántos tiene? 2 y 1 en total. 3 es un compuesto triatómico. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos que hablar de eso. Ahora, cada vez que hablemos de compuestos o sustancia compuesta, la estructura más básica es ¿qué cosa? Su molécula. Y cada vez que hablemos de elemento, estamos hablando de átomo. Entonces, tenemos que hablar de una forma correcta, ¿no? Cada vez que hablemos de un compuesto o una sustancia compuesta, vamos a hablar de ¿qué cosa? De molécula. Yo puedo decir, este es el compuesto de agua, o puedo decir también es la molécula de agua, ¿sí o no? Y cuando yo hablo de una sustancia simple, puedo hablar de ¿qué cosa? O elemento, que hemos dicho, hablo de ¿qué? De átomo. Es lo más pequeño estructural que yo tengo, ¿no? Sabemos que podemos obtener un poco más, ¿sí? Pero recordemos que para nuestros libros planetarios, compuesto lo más básico es molécula y para la sustancia simple es ¿qué cosa? El átomo. Entonces tenemos que recordar eso. Hay una práctica que ya hemos colgado la semana pasada, entonces tenemos que recordar ciertas cosas. Vamos a poner unos cuantos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en el problema 1 nos decían lo siguiente. En el ejercicio 1 nos ponían 3 sustancias muy importantes. Cu, SO4, P4 y H2O. Y yo lo voy a abreviar porque no podemos perder mucho tiempo. En el primero te dice sustancia compuesta, CS, yo lo voy a poner. A la siguiente le dice sustancia simple, SS, y a la otra le pone sustancia simple, ¿no? Y te dice marque verdadero o falso. Entonces vamos con la primera que estamos observando. La primera que observas, sustancia compuesta. ¿Qué es una sustancia compuesta? En primer lugar, sustancia es aquella que tenía fórmula. Sí tiene fórmula, muy bien. Hasta ahí está correcto. Compuesta, que tiene varios tipos de elementos, ¿no? Ah, ya, entonces sí. Entonces la primera es verdad. La segunda, sustancia simple. Es correcto. ¿Por qué? Porque tiene solamente un solo tipo de elemento y tiene fórmula. Entonces es verdad. Y la última, sustancia simple. No, esta es falsa. Ya hemos dicho, debe contener varios tipos. El agua no. Tendría que ser una sustancia compuesta. Entonces, nuestra respuesta de esa sería la letra D. Muy bien, recordemos, ¿no? Eso sería en una de nuestras primeras prácticas. Vámonos con la 3, que esto es un poquito de materia. Nos dan 3 cosas importantes. Bueno, 6 cosas. Nos dan aire. Nos ponen también sal gema, pero entre paréntesis se están poniendo ¿qué cosa? Cloruro de sodio, la fórmula, ¿no? Te están dando hielo, te están dando uranio, estamos viendo la gasolina y estamos viendo también el alcohol etílico. Listo, te dice cuántos de los siguientes son mezclas y cuántas sustancias. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Cuántas son mezclas y cuántas son sustancias? Entonces recordemos, mezclas no tiene fórmula y sustancias sí. Cuando hablamos de aire, ¿qué hemos dicho? El aire que contiene oxígeno, nitrógeno, tiene también un poco de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, pero no tiene fórmula. Entonces lo que yo voy a hablar es que esto es una mezcla. Muy bien. La sal gema, ¿cómo te estás dando cuenta? Ya te está dando que el sodio y el cloro tiene fórmula. Entonces esa va a ser una sustancia. ¿De qué tipo?
Simple compuesta. Compuesta porque tiene varios tipos de elementos, ¿no? El hielo. Cuando yo hablo de hielo, un cubo de hielo, ¿de qué lo formas normalmente? De agua, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces tú sabes que el agua es H2O. Solamente que ahora va a estar en un estado sólido, congelado. Perfecto. Entonces esto va a ser, ¿qué cosa? Una sustancia, porque tiene fórmula. ¿Y qué tipo? Simple compuesta. Compuesta. Muy bien. Uranio. Cuando hablamos de uranio es un elemento químico muy radioactivo. Su fórmula o su elemento está simbolizado por una letra U, ¿sí o no? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿esto qué sería? Una sustancia. Como solamente hay uno, ¿qué cosa es una sustancia? Simple. La gasolina. La gasolina, ¿para qué utilizamos? Para los carros, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Un hidrocarburo. Una mezcla de hidrocarburos en general. No solamente uno, son varios, ¿sí? Los cuales permiten que el auto genere combustión y deje energía calorífica y luego se convierta en energía mecánica. Pero como es una mezcla, son varios hidrocarburos que hemos dicho. Varios. ¿Qué sería? Sustancia, mezcla. Mezcla. Muy bien. Perfecto. Y el alcohol etílico. Si nosotros habláramos del alcohol, mira, esto que está en general, ¿no? Popular. El alcohol en gel. ¿Sí? ¿O qué tiene? Agua, alcohol, glicerina, varias cosas. Y cuando yo hablo de alcohol, en general, esa de farmacia, tiene agua y alcohol, solo que a distintas proporciones. Pero cuando te habla de alcohol etílico, ya te está hablando específicamente de un compuesto. Y eso ya lo aprenderás en futuras ocasiones cuando hablas de ET. ¿Qué significa ET? Dos carbonos. O sea, quiere decir que nuestra fórmula es C2H5OH. En una clase de alcoholes vamos a aprender a formular esto fácilmente. Y como tiene fórmula, esto es una sustancia compuesta simple en este caso. Compuesta, ¿no? Entonces, ¿cuántas mezclas tenemos? Tenemos 2 mezclas y, en general, 4 sustancias. Y eso es lo que te pide. Mezclas y sustancias. Y tu respuesta es la letra B en ese sentido. 2 mezclas y 4 sustancias. Entonces, recordemos. Mezclas, aquellas que no tienen fórmula. Sustancias que tienen fórmula. ¿Sí? En el siguiente video seguiremos hablando de ciertas peculiaridades que tienen cada una de estas mezclas y sustancias. Muy bien, hasta luego.